Luego de más de 4 años de espera, al fin se ha estrenado Hazbin Hotel. Y aquí en Dark Toons te traigo un resumen de todo lo que ha sucedido en esta primera temporada. Esta historia comienza con Charlie relatándolos los orígenes del infierno. Aquí nos cuenta que en un principio Lucifer era un ángel rebelde con ideas increíbles. Todo un soñador al que el cielo comenzó a ver como una amenaza. Mientras tanto, en el paraíso, los seres de luz crearon a Adán y a Lilith como la primera pareja de la historia. Sin embargo, Lilith, al darse cuenta de las actitudes y demandas de Adán, decidió huir del paraíso. Al hacerlo, esta se encontró con Lucifer, con quien conectó inmediatamente y al ver los parecidos que eran, juntos decidieron llevar a la humanidad el libre albedrío, acción que les costaría todo, pues los ángeles, furiosos con esta situación, los desterraron al infierno. Ya en el presente, vemos cómo Baggy lleva a Charlie a la sala del hotel, en donde Alastor los ha reunido a todos para mostrarles el comercial que acaba de hacer. Dicho comercial resulta ser un fiasco terrible, ya que no refleja ninguno de los valores que Charlie quiere mostrar, lo que los lleva a una discusión. En medio de la pelea verbal, Charlie recibe una llamada de Lucifer, quien le pide que se reúna por él en la embajada del cielo en el infierno. Charlie acepta al ver la oportunidad que tiene de intentar convencer al cielo de su plan de redención. Pero las cosas no salen como Charlie lo espera, ya que Adán resulta ser un verdadero idiota, quien no solo no cree en la redención, sino que además pretende acelerar el tiempo entre exterminios, siendo que ahora, en lugar de esperar un año, el próximo exterminio será en tan solo 6 meses. Esto debido a que tanto Adán como su mano derecha Lut descubrieron que por primera vez en miles de años, un demonio ha logrado acabar con la vida de un ángel, lo que supondría un gran peligro para el cielo si es que estos llegan a saber que pueden contraatacar. Tras la reunión, Charlie regresa triste y derrotada al hotel para descubrir que Baggy y Alastor, junto a los demás huéspedes, se unieron para producir un nuevo comercial, el cual ni siquiera alcanzan a ver, ya que justo cuando está a punto de ser transmitido, la señal es interrumpida por el noticiero de Katie Killjoy, quien les informa a todos que el exterminio acaba de ser adelantado 6 meses, lo que de inmediato dispara un caos enorme en toda la ciudad y un miedo enorme en los huéspedes del Hazbin Hotel. Luego de algunos días de esta terrible noticia, Charlie se encuentra buscando alguna forma de poder acelerar su plan de redención, cuando de repente el hotel es atacado por Serpentius, el cual busca la revancha contra Alastor, quien no solo no lo recuerda, sino que además lo vence en segundos con una gran sonrisa. Sonrisa que desaparece cuando Serpentius logra romper un pedacito de su traje, lo que desata la furia del demonio de la radio. Tras lo sucedido, Alastor decide salir un rato por la ciudad para arreglar su traje. Mientras tanto, en la torre de los Beast, vemos que Velvet llama a Box para pedirle que intente calmar a Valentino lo antes posible, ya que este se encuentra furioso por la mudanza de Angel Dust al Hazbin Hotel. Box logra tranquilizarlo recordándole que el contrato que tiene con Angel lo hará volver tarde o temprano. Valentino, una vez habiendo recuperado el control, le cuenta a Box que Alastor ha regresado y que ahora se encuentra en el hotel junto a la princesa Charlie. Teniendo esta noticia de primera mano, Box decide dar a conocer su regreso a través de sus shows en televisión, tachándolo de cobarde. Sin embargo, Alastor no tarda en contrarrestar su ataque reiniciando su show radial, donde fácilmente logra humillarlo de vuelta confesando que en algún momento el propio Box le pidió unirse a los Beast, pero este rechazó su oferta. That's the tea.
Derrotado, Bugs convoca una reunión de los Beast para decidir qué hacer ante la posibilidad de que Alastor logre hacer un pacto con Charlie. Para ello, deciden tener un infiltrado dentro del hotel, alguien patético con quien no los logren relacionar. Y ese alguien resulta ser el mismísimo Sir Pentious, el cual de inmediato es aceptado por Charlie a pesar de las enormes dudas que tienen tanto Baggy como Angel Dust. Más tarde, ese mismo día, Sir Pentious logra impresionar a Charlie al cumplir al pie de la letra con sus actividades. Sin embargo, Angel sigue teniendo sus dudas. Y vaya que tenía razón, ya que apenas unas horas después de su ingreso, Angel descubre a Sir Pentious instalando una cámara de vigilancia en un librero del hotel, lo que inmediatamente desata una confrontación entre los dos. El ruido de la pelea atrae a Charlie y a Baggy a la habitación, momento que aprovecha Angel para revelar que los está traicionando. Completamente asustado, Sir Pentious pide ayuda para escapar, pero en lugar de ayuda, Bugs se burla de él por haber sido tan inútil, por lo que lo abandona a su suerte. Deprimido y humillado, Sir Pentious acepta su destino. Pero Charlie no permitiría que algo le pasara, ya que prefiere enseñarle cómo iniciar su camino a la redención, disculpándose. Pasado un tiempo, Charlie desea celebrar que Sir Pentious lleva ya una semana en el hotel. Sin embargo, este aparece en el lobby llevando una de sus características armas. De inmediato Baggy le advierte que no está permitido construir armas dentro del hotel. Pero Pentious se justifica explicando que es demasiado sospechoso que todos estén siendo tan amables con él. A lo que Baggy le explica que solo quieren hacerlo sentir bienvenido en el hotel. Sin embargo, Pentious no confía en ellos y aún posee dudas. Debido a este problema, Charlie decide que por hoy se enfocarán en mejorar y fortalecer la confianza entre todos los huéspedes del hotel. Y Baggy ordena que Pentious no puede conservar a sus minions, por lo que ahora quedarán al cuidado de Alastor. En las calles de Ciudad Pentagrama, vemos que Alastor ha salido junto a los minions. Mientras se dirigen a su destino, se encuentran con Cestial, uno de los Overlords más poderosos y antiguos del infierno. Pero lejos de pelear, nos sorprenden demostrando un respeto mutuo que solo perturba a todos los que se encuentran a su alrededor. Ambos finalmente llegan a una reunión de emergencia de los Overlords convocada por Camila Carmine, en la cual se pretende buscar una solución para resguardar sus intereses ante el cambio de fecha del exterminio. En ese momento aparece Velvet, quien se ha unido a la reunión en representación de los Beast, y esta trae consigo la cabeza de un ángel cercenada, probando que estos pueden ser derrotados y que ahora que lo saben deben hacerles frente y luchar contra ellos. Cestial interrumpe su discurso argumentando que no pueden empezar una guerra con tan pocas pruebas. Y además, los ángeles podrían intentar purgar todo el infierno por empezar un motín. Velvet, altiva, tacha a Cestial de cobarde y de ser un vejestorio que tiene miedo de actuar. Pero Carmilla salta en su defensa alegando que debe mostrar más respeto por Cestial y los demás Overlords. Velvet comienza a sospechar que Carmilla sabe más de lo que está dejando saber. Y justo en ese momento, Carmilla decide acabar por completo con la reunión. Mientras los Overlords abandonan la sala, Alastor divisa que Cestial está a punto de reunirse con Camila Carmine, por lo que le asigna a uno de los minions que los siga e informe de lo que suceda. Ya en la oficina, Carmine se nota bastante angustiada, lo que hace que Cestial, preocupado por ella, le pregunte qué sucede. Y es aquí donde tenemos una de las mayores revelaciones de la serie. Y es que efectivamente, Camila Carmine fue quien asesinó al ángel,
tras ver la vida de sus hijas correr peligro en medio del último exterminio. Mientras tanto, en el hotel, Charlie le da la tarea a Baggy de ocuparse por ese día de hacer los ejercicios de confianza. Esta, un tanto insegura pero dispuesta a lograrlo, pone en marcha diferentes actividades, tales como caídas de confianza o arrojarlos en medio de una masacre para que sobrevivan, pero sin tener éxito alguno. Esta situación molesta y deprime mucho a Baggy, ya que, según ella, su deber es proteger a Charlie y ayudarla a cumplir sus sueños. Pero este día solo ha fallado en su deber. Charlie intenta consolarla, pero Baggy insiste en que la deje sola, ya que necesita pensar. Mientras tanto, volvemos con Alastor, quien se encuentra a las afueras del edificio esperando el retorno del Minion que escuchó la conversación. Al llegar, este le informa que Carmilla Carmine es quien acabó con el ángel exterminador. Ante esta revelación, Alastor le pide que guarde el secreto. De regreso en el hotel, vemos a Baggy acercarse a Charlie para disculparse por haberse alterado y por haberle fallado en las actividades de confianza. Charlie, comprensiva, le responde que no está decepcionada y que más bien lamenta haberla presionado tanto. Además, sus métodos lograron ser efectivos, ya que ahora, de hecho, todos parecen llevarse bastante bien. Ante este gran avance, Baggy le concede a Serpentius conservar a sus minions. Días más tarde, vemos a los huéspedes de nuevo en una actividad para fortalecer sus vínculos. Esta vez en un show and tell, donde Angel les comparte una de sus películas para adultos. Entre las reacciones, tenemos que Husk critica su actuación. Inclusive, señala que desprecia lo falso que puede ser Angel. Este intenta contradecirlo, pero es interrumpido por una llamada de Valentino, quien le exige que se presente en el estudio para una sesión de rodaje. Cuando está listo para salir, Charlie intenta detenerlo, pero Angel remarca que necesita ir a trabajar y que volverá cuando haya terminado. Al notar esto, Baggy le dice que debe ser un poco más dura y exigir amablemente, aprovechando su posición como princesa del infierno, por lo que Charlie se prepara para alcanzarlo. Mientras tanto, en el estudio, Angel se prepara para grabar sus tomas, pero justo en ese momento es interrumpido por la llegada de Charlie, quien ha venido a hablar con Valentino y conseguirle más tiempo libre. Angel entra rápidamente en pánico, suplicándole que se vaya y que no se atreva a acercarse a Val. Pero ya es muy tarde, puesto que Valentino se les acerca molesto para averiguar por qué se ha retrasado la grabación. Al notar la presencia de Charlie, la actitud de Valentino cambia de inmediato y saluda a la princesa. Charlie le cuenta que ha venido a hablar sobre Angel, pero que puede esperar a que terminen sus grabaciones. Valentino, evidentemente furioso, trata de disimular su enojo, indicándole que tome asiento y disfrute del show. Literal, no pasan ni 5 minutos y Charlie está causando desastres detrás de escena. Su torpeza está tan fuera de control que pronto inicia un incendio que casi destruye el set. Valentino, fúrico ante esta situación, le pide a Angel que se dirija a su camerino para poder hablar con él. Ya encerrados, Val arremete violentamente contra Angel, recordándole que su alma le pertenece y que debe hacer todo lo que él exija. Además, le dice que debe deshacerse de inmediato de Charlie. Angel, herido y humillado, sigue sus órdenes, gritándole a Charlie que se vaya, que solo está empeorando las cosas, que no es mentira, y que si en realidad quiere ayudar, que lo deje hacer su trabajo en paz. A lo que Charlie se da cuenta del daño que ha causado y se va sollozando de regreso al hotel, dando paso a la mejor fucking canción de la serie, Poison.
Luego de sus grabaciones, finalmente Angel regresa al hotel hecho trizas. Para intentar olvidar un poco el trauma, le pide a Husk que le sirva un trago fuerte. Pero de nuevo, Husk insiste en que las actitudes de Angel son solo una farsa, provocando que Angel enfurezca y de nuevo abandone el hotel. Charlie se muestra preocupada por Angel, lo que hace que Baggy le exija a Husk que lo siga para asegurarse de que esté bien. Luego de esto, vemos que Angel ha terminado en un bar de mala muerte rodeado de tiburones. Husk se sienta cerca de él, pero enseguida se percata de que están adulterando su bebida, por lo que entra en acción y saca a Angel del bar a salvo. Ya estando en las calles, discuten de nuevo, pero luego de tanta presión, Angel rompe en llanto, admitiendo que lo que ves es lo que él necesita ver. El alcohol y la sustancia son solo su vía de escape para olvidar lo mal que se siente. Al haber dejado salir sus verdaderos sentimientos, Husk le hace ver que no se encuentra solo, que viven el mismo dolor y que si están juntos, por lo menos las cosas no serán tan malas. Una vez reconciliados, regresan juntos al hotel, en donde Charlie, entre lágrimas, le pide perdón a Angel, y este de inmediato la perdona, pues en el fondo sabe que sus sentimientos eran nobles. Luego de un tiempo, vemos a Charlie a punto de entrar en pánico, esta vez porque ante la proximidad del día del exterminio, todavía no ha logrado que el hotel funcione. Baggy le sugiere que ante la premura debería pedirle ayuda a su padre Lucifer. Charlie no parece muy cómoda con la idea, ya que llevan años distanciados, pero aún así toma el coraje para marcarle. Lucifer, contento pero nervioso de escuchar a su hija, le contesta con gusto, a lo que Charlie le explica que necesita que le consiga una reunión con los altos mandos del cielo para discutir su proyecto de redención. Lucifer, alarmado, le contesta que no, pero Charlie le pide que venga al hotel y que vea de primera mano que su plan es posible. En tan solo una hora, Lucifer se presenta en las puertas del hotel y es recibido por Charlie. Esta le da un pequeño paseo por el hotel y le presenta a su novia Baggy y al resto del equipo. Por supuesto, no podía faltar la presentación de Alastor ante el rey del infierno. Pero más que complacido, se le ve incómodo y muy molesto con su presencia. Tan así que pronto empieza un número musical donde ambos discuten quién es el mejor para ayudar a Charlie. O mejor dicho, quién es el mejor padre. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración, porque sé que muchos de ustedes confundieron el mensaje. A pesar de que Alastor dice literalmente que quiere a Charlie como la hija que no tuvo, esto no es del todo así, ya que solo dice estas cosas porque se dio cuenta de que era una manera muy efectiva para hacer molestar a Lucifer, ya que literalmente lo odia. Continuando, cuando el enfrentamiento está a punto de llegar a su clímax, de la nada aparece Mincy, quien al parecer es una amiga muy cercana de Alastor. Husk, preocupado por su repentina aparición, busca a Alastor para alertarlo, ya que seguramente está buscando que le resuelvan algún problema. Ante la despreocupación de Alastor, Husk deja al aire una sentencia muy reveladora. Esas son grandes palabras para alguien que también está atado, confirmándonos que Alastor ha realizado algún pacto con algún demonio, pero por ahora no se revela quién podría ser. Por otra parte, Charlie y Baggy terminan de darle el tour a Lucifer y le piden que dé su opinión acerca de su plan de redención. Sin embargo, Lucy no está nada convencido de que siquiera sea posible redimir a los pecadores. En ese momento, el hotel es atacado por varios demonios que aparecen en busca de Mincy, la cual les debe una gran suma de dinero. Alastor, ante este ataque, contraataca con todo sin medirse.
Ante este desastre, Lucifer recalca que los pecadores no valen la pena la molestia. Pero Charlie le responde que en serio necesita que la ayude. Lucifer, en un estallido de emociones, le explica que hace mucho tiempo él también lo intentó, pero sus sueños fueron demasiado difíciles de defender. Y al perderlo todo, su tesoro más valioso es Charlie, quien es lo único por lo que siente que vale la pena luchar y proteger. Charlie, conmovida, le da su visión de cómo vivió su infancia junto a él, haciéndole entender que verlo contar con tanto anhelo sus sueños fue lo que la inspiró a creer que ella también podía defender los suyos. Lucifer, conmovido, abraza a Charlie porque finalmente, luego de tantos años, siente que finalmente ha podido conectar con su amada hija. Lleno de orgullo, Lucifer se propone proteger ahora los sueños de Charlie y darle todo su apoyo, por lo que en efecto le conseguirá una reunión en el cielo. Unos días más tarde, mientras Charlie y Baggy se preparan para ir al cielo, Cherry Bomb hace su llegada al Has-Been Hotel. Y es que Angel la ha estado tratando de contactar, ya que últimamente la ha pasado muy mal con Valentino. Charlie, al ver que ambos planean salir de fiesta, le pide que lleve al resto del grupo, ya que merecen un descanso y divertirse sanamente. En ello, se abre un portal para que Charlie y Baggy puedan viajar al cielo, donde son recibidas por San Pedro, Cera y la cosita más linda del mundo, Emily. Antes de empezar la audiencia, le permiten a Charlie hacer un recorrido por el cielo. Emocionada, invita a Baggy a ir con ella, pero esta prefiere esperarla en su habitación. A los pocos minutos aparecen en la puerta Adam y Lud, quienes desean hablar con Baggy. Esta intenta que se vayan, pero Adam le confiesa que la recuerda perfectamente, revelándonos que en el pasado Baggy fue un ángel exorcista. Sin embargo, un día tuvo piedad de un pequeño niño y al ser descubierta, Lud la ataca violentamente y la expulsan del cielo, para luego ser encontrada por Charlie. Ante esta verdad, la amenazan con que si no controla a Charlie, revelarán su secreto arruinando su relación. Ya en la corte, Charlie procede a tratar de explicar la redención, pero es interrumpida por Adam, quien exige pruebas de que su plan realmente puede funcionar. Charlie enseguida argumenta que Angel Dust está haciendo un increíble progreso, pero de nuevo es interrumpida por Adam, quien desacredita por completo a Angel Dust. Charlie, molesta, le pregunta cuáles serían entonces los requisitos para entrar al cielo, pero sorprendentemente nadie allí lo sabe con certeza, ya que según Sarah simplemente aparecen en el cielo. Adam se toma unos segundos para escribir en un papel: no ser egoísta, no robar y rebelarse a la autoridad. Charlie, confiada de que Angel puede hacer una buena demostración, los reta indicando que seguramente está haciendo todas esas cosas, por lo que proceden a observarlo. En el infierno vemos que han ido a celebrar a un bar y que Cherry Bomb, para alegrar a Angel, le ofrece sustancias. Este, a pesar de primero rechazarlas, termina aceptando. Con esto, Adam trata de terminar la audiencia rechazando la solicitud de Charlie, pero esta logra conseguir una segunda oportunidad de demostrar que Angel ha cambiado. Y en efecto, Angel comienza a tomar buenas decisiones que encajan perfectamente con las exigencias de Adam, al haberse lanzado a cuidar y proteger a Nifty. Ante las demostraciones irrefutables del cambio de Angel Dust, Sarah igualmente rechaza las ideas de Charlie. Pero Emily no deja pasar el hecho de que ella tiene razón. Angel ha visto la luz y un cambio verdadero, y no es propio de un ángel no dar una segunda oportunidad o apartar la vista.
Por otro lado, Lud y Adán atacan a Angel alegando que es un ser que no merece redención y que pronto bajarán a hacer el exterminio. Pero este suceso se suponía que era un secreto que solo Sarah y los exorcistas conocían, por lo que Emily, impresionada con la revelación, comienza a cuestionar las supuestas enseñanzas de Sarah, que parecen ser solo pretensión y no virtud. Baggy, preocupada de que Adán hable, le pide a Charlie regresar a casa, pero esta se rehúsa, ya que siente que pueden lograrlo. En ese momento, Adán y Lud las rodean, revelando finalmente a Charlie que Baggy fue un ángel exorcista. A pesar de todos sus intentos, Sarah sentencia que no existen pruebas suficientes de que la redención sea posible, regresando a Charlie y a Baggy al infierno, con la amenaza de Adán de que el día del exterminio atacarán primero su hotel. Por otro lado, Emily se encuentra decepcionada y angustiada por las acciones de Sarah, ya que siendo ángeles deberían esparcir paz y alegría y no sufrimiento inocentes. Sarah, ciega ante la lógica, se justifica con que debe proteger al cielo, recalcando que si sigue haciendo preguntas podría terminar como Lucifer, un ángel caído. Charlie se ha aislado en su habitación, deprimida con la mentira de Baggy y su fracaso en las negociaciones del cielo. Mientras los demás la esperan en el lobby, Alastor entra a su habitación para intentar hablar con ella. Pero Charlie se siente tan mal y culpable de haber fracasado que no puede siquiera salir de su habitación para hacer frente a sus amigos. Sin embargo, Alastor le confiesa que tiene un secreto que podría ayudarla a vencer a los ángeles. Pero para esto deberá hacer un trato con él. La información a cambio de un favor que cobrará más adelante. Charlie es consciente de que no debe hacer tratos con demonios, pero ante la desesperación decide cerrar formalmente un trato con Alastor. Baggy entra rápido para tratar de impedirlo, pero ya es muy tarde. Alastor les informa que existe una manera de vencerlos, y esta es con Camila Carmine. Charlie le pide a Baggy que la convenza de que les enseñe cómo derrotar a los ángeles, mientras que ella busca ayuda con Alastor en el barrio caníbal. Al llegar, visitan el emporio de Rosie, la Overlord del barrio caníbal y amiga cercana de Alastor. Luego de presentarse, Charlie le explica que están a menos de un mes de ser atacados el día del exterminio, por lo que necesitan la ayuda de los caníbales para defenderse. Rosie, muy amable, decide ayudarlos, pero para lograrlo, Charlie deberá convencerlos a todos para que accedan a colaborar. Sobre todo, convencer a Susan, la más renuente de todos los caníbales. Charlie, aunque lo intentó, fracasó estrepitosamente al punto de mentarle la madre a Susan. Ante su frustración, Rosie intenta hablar con ella a solas para ver cuál es el problema. Y Charlie le confiesa que se encuentra muy molesta y dolida con el hecho de que Baggy le ocultase que era un ángel exterminador. Rosie, comprensiva, le hace entender que, a pesar de que cometió un error, Baggy siempre ha demostrado que la ama y que las acciones valen mucho más que las palabras, ya que justo en ese momento, Baggy se encontraba intentando convencer a Camila Carmine de ayudarlas, entrenando para aprender a luchar contra los ángeles y conseguir las armas que necesitan. Esperanzada, Charlie recupera sus fuerzas e intenta nuevamente convencer al barrio caníbal. Y con un espectacular número musical consigue su apoyo. De regreso en el hotel, se encuentran con la sorpresa de que todos siguen allí, a pesar de ser conscientes de que el día del exterminio, el hotel será el primer lugar en ser atacado. Pero para este punto, su unión es tan fuerte que no piensan dejarlas solas a su suerte.
decidiendo luchar lado a lado, pase lo que pase. En este punto ya estamos en el episodio final y faltan solo 24 horas para el día del exterminio, por lo que terminan de hacer los preparativos para la batalla. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Bugs los observa en pantalla, incrédulo de que puedan ganar o siquiera dar algo de pelea. ¡Esos pendejos se van a morir! Llegada la noche, todos deciden celebrar juntos antes del gran día, para disfrutar la compañía del otro. Después de todo, si no lo logran, por lo menos habrán disfrutado su última noche. Inclusive el propio Alastor, que los observa a lo lejos, admite que ha sido una grata sorpresa conocerlos y que hasta podría acostumbrarse a ellos. Y juntos viven esa noche como si fuera la última. Finalmente llega el día del exterminio y Adán está dispuesto a atacar con todo lo que tiene, por lo que toma rumbo junto a las exorcistas directo al hotel. Y en tan solo segundos comienza una feroz batalla que toma por sorpresa a las exorcistas, ya que éstas no esperaban que pudieran defenderse usando sus propias armas. Harto de este giro, Adán destruye el escudo que Alastor había colocado alrededor del hotel. Una vez roto, este se encuentra cara a cara con Alastor, quien se dispone a ser el demonio que acabe con la vida del primer hombre. Alastor demuestra maestría en estrategia y movimiento en batalla. Sin embargo, ha subestimado a Adán, y al no poseer armas angelicales, Adán logra asestarle un golpe directo que destruye su defensa y logra herirlo de gravedad, por lo cual este decide retirarse de inmediato del lugar. Con Alastor fuera de combate, Adán los puede atacar directamente, reduciendo sus posibilidades de ganar. Sir Pentious, al notar esta desventaja, decide conseguirles algo de tiempo, pero antes se acerca a Cherry Bomb para despedirse y declararle sus sentimientos. Una vez en su nave, junto a sus minions, inicia su ataque contra Adán, pero antes de siquiera poder disparar, Adán lo elimina en un abrir y cerrar de ojos. Charlie, desgarrada y furiosa, invoca la verdadera forma de Russell y Dazzle y se dirige directo hacia Adán. Por otra parte, Baggy, quien va encima de Dazzle, es atacada por Lud, quien acaba con la vida de Dazzle e inicia una feroz batalla contra Baggy. Lud parece ir con ventaja, pero Baggy rápidamente se las ingenia para finalmente atraparla y derrotarla. Humillada, Lud espera su ejecución, pero Baggy decide dejarla vivir para que recuerde su fracaso. Ante la desesperación y la rabia, Lud, para liberarse, se arranca su propio brazo para alcanzar a Baggy. Esta tipa está loca como cabra. Por otra parte, Charlie lucha con todo lo que tiene contra Adán, pero pronto se encuentra acorralada y Baggy ahora no puede ayudarla. De la nada aparece Lucifer, quien de un solo golpe logra derribar a Adán y salvar a Charlie. Adán, furioso, arremete contra Lucifer, siendo completamente incapaz de siquiera rasguñarlo. Esto frustra tanto a Adán que, sin pensarlo, lanza un gran rayo de energía divina que hace que Charlie termine cayendo a una muerte segura, momento que Adán aprovecha para asestar un golpe por la espalda. Pero Charlie activa su poder demoníaco, logrando detenerlo. Lucifer, cegado por la rabia, arremete seriamente contra él con intenciones de matarlo. Pero antes de darle el último golpe, Charlie lo detiene, ya que prefiere tener misericordia, que no la merece. Indignado, Adán, aún en esta situación, decide seguir peleando a pesar de estar acabado. Pero inesperadamente, Nifty lo apuñala por la espalda, acabando definitivamente con él. Lud, desesperada, se abalanza al lado de Adán, pero ya es demasiado tarde. Y para colmo, Lucifer en persona la expulsa a ella y a sus exorcistas del infierno.
En ese momento, por toda la ciudad se ve a Katie Killjoy anunciando que el día del exterminio ha sido cancelado, gracias a Charlie, a su equipo y a la inesperada ayuda de Lucifer. Mientras todos celebran, Charlie se derrumba en llanto por todo lo que han perdido. El hotel, Dazzle y Sir Pentious, quien hizo el máximo sacrificio. Lucifer intenta animarla, explicando que su trabajo ha inspirado el corazón de todos sus amigos e incluso el suyo, y que ahora todos están dispuestos a seguirla hasta el final, porque creen en ella fervientemente. Esto le da las fuerzas a Charlie para ponerse de pie y junto a sus amigos y su padre reconstruir el Hazbin Hotel, pero esta vez más grande, con más habitaciones esperando pecadores y un magnífico lugar para rendir honor tanto a Pentious como a Dazzle. Por otro lado, vemos a los Beast quienes celebran los recientes acontecimientos, revelando que los Overlords están empezando a perder poder, por lo que próximamente atacarán ese vacío para cumplir su objetivo de controlar el infierno. En paralelo, vemos que Alastor consiguió salir con vida de su enfrentamiento con Adam, pero por poco, entrando en un estado de locura al darse cuenta que estuvo a punto de morir por sus compañeros. Y esto hace que desee más que nunca ser liberado de sus ataduras, con la finalidad de ser él quien mueva los hilos la próxima vez. Mientras tanto, en el cielo, algo increíble ocurre. Se crea un pequeño portal y de la nada aparece una versión angelical del mismísimo Sir Pentious, confirmándose que la redención es totalmente posible. En ese momento llega una de las revelaciones más impactantes, y es que vemos a Lud conversar con Lilith, quien se encuentra en el mismísimo cielo. Esta le dice que Adán ha muerto, por lo cual su trato ya no existe y necesitan con urgencia que viaje al infierno para detener los planes de su hija. La verdad, un magnífico viaje de emociones que, sin lugar a dudas, ha valido cada minuto. Una historia sin igual de la mano de un musical de Broadway que permanecerá en nuestros corazones por mucho tiempo. Ya tenemos la confirmación de una segunda temporada, por lo que solo podemos esperar que pronto tengamos más novedades. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es tu episodio y tu canción favorita. Yo sin dudas no puedo dejar de escuchar Poison y More Than Anything. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76, tanto en Instagram como en Twitter. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.